Bueno, vamos entonces a la presentación. Ya, a ver, y digo yo, si... Ya, no, aquí, ahí entré por Zoom, aquí no lo entiendo cómo se usa. Bueno, vamos a ir a la presentación nomás. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve? No, todavía no. No, todavía no. Y yo ya la puse. Algo anda mal. Ah, espérate. A ver. Presentar ahora tu pantalla completa. Allá adentro. Compartir. Dejar de compartir. No, ocultar. Ya, ahora yo creo que podría ser. ¿Ahora sí? Sí. ¿Se ve? Sí. Ya, correcto. Muy bien. Entonces, vamos a partir de donde habíamos quedado la última vez. Estaba hablando aquí del destino de Satanás, ¿no? Y estábamos leyendo acá, terminando de leer lo que decía en Ezequiel 28 para poder analizar en el contexto que estábamos viendo con la cita de Espíritu Profecía. Y decía ahí, te echo a tierra, te pongo delante de reyes para que te miren. Está hablando de Satanás en la tercera venida, ¿no? Cuando iba a ser destruido. Te torno en ceniza sobre la tierra, leímos el texto de Malaquías, ¿se acuerdan? Ante los ojos de todos los que te ven. Serás ruinas y no existirás más para siempre. Y ceniza decíamos que, a ver, el puntero, a ver, aquí. Ceniza es porque hubo fuego, porque hubo destrucción por fuego, entonces te torno en ceniza. Entonces ese fuego no puede ser eterno, como algunos piensan, porque si va a haber ceniza es porque se acabó el fuego, igual que el fuego eterno que destruyó a Sodoma y Gomorra, por si acaso. Te torno en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te ven. Serás ruinas y no existirás más para siempre. ¿Ya? Acá dice, la muerte de Cristo en la cruz aseguró la destrucción del que tenía el imperio de la muerte, del que era el originador del pecado. Cuando Satanás sea destruido, no quedará nadie más que tiente para hacer el mal. No se necesitará repetir más la expiación. Miren, si Dios no fuera omnisciente, presciente, por sobre todo, presciente, o sea que ve antes de que ocurra, nosotros no tendríamos ninguna seguridad de sus promesas. Ninguna. Porque si él dice, no, Satanás no, nunca más va a volver a revivir de nuevo. No, nunca más habrá otro parecido a Satanás. ¿Y cómo sabemos eso si es que Dios no es presciente? Es porque Dios ve el futuro que Él nos puede asegurar eso, ¿se fija? ¿Ya? Pero a la vez que puede ver el futuro, Él se asegura mediante sus actos de que eso sea así, como Él lo ha visto, ¿no es cierto? Porque Él se, o sea, al ser Él así, Él puede decir cómo van a ser las cosas. ¿Ya? Entonces no se necesitará repetir más la expiación y no habrá más peligro de que haya otra rebelión en el universo de Dios. Aquel que es el único que con eficacia puede reprimir el pecado en este mundo de oscuridad, evitará el pecado en el cielo. ¿Ya? Él evitará el pecado en el cielo. Está hablando a futuro, quiere decir que habría una posibilidad, pero Él se ha hecho cargo de que no existe esa posibilidad. Él evitará el pecado en el cielo. Los santos y los ángeles verán el significado de la muerte de Cristo. Los hombres caídos, y cuando está hablando en futuro, uno dice, pero si ellos ya vieron la muerte de Cristo en la cruz. Sí, vieron la muerte de Cristo en la cruz, pero lo que está diciéndonos acá es que ellos van a ver el significado de esa muerte. O sea, aquí se cumple un poco también para los ángeles la promesa que a nosotros se nos hace de que cuando estemos en el cielo vamos a estudiar para siempre este misterio de Dios del plan de salvación. El misterio de la encarnación que está incluido allí, lo que significó salvar no solo este mundo, sino el universo, será un tema de estudio eterno. Entonces ahí, en ese contexto debemos entender esto. Verán los santos y los ángeles el significado de la muerte de Cristo. Quiere decir que todavía no vemos en su dimensión real o completa el significado de la muerte de Cristo. Hoy día vamos a ver algunas vislumbres, pero tenemos toda la eternidad para todavía seguir estudiando aquello. Los hombres caídos no podrían tener un hogar en el paraíso de Dios
sin el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. ¿No ensalzaremos, pues, la cruz de Cristo? Los ángeles atribuyen honor y gloria a Cristo, pues aún ellos no están seguros, a menos que contemplen los sufrimientos del Hijo de Dios. ¿Se fijan ustedes? O sea, ¿saben lo que eso significa? O sea, Cristo quiere decir que, o sea, lo que Él hizo está ayudando a los ángeles, porque si no hubiesen visto sus sufrimientos, no sería suficiente. Eso fue lo que los terminó de convencer de la malignidad de Satanás. ¿Ya? Pero dice, no están seguros a menos que contemplen. Y eso es algo, no que contemplaran, sino que contemplen. Es algo que tiene que volverse a repetir en sus mentes. Al ver nosotros quizás sus manos, las huellas, como leímos en la clase pasada, las huellas de la cruz, no tendríamos un recordativo. Ese es el recordativo eterno. Yo antes pensaba, pero que me daba pena llegar a llorar y decir, ¿por qué Jesús tiene que llevar cicatrices cuando Él va a llevar cicatrices para que nosotros no las llevemos? Es injusto. Me acordaba de un canto que se llamaba Injusto fue, y hablaba también, o sea, de que es injusto de que Cristo hubiese tenido que sufrir. No lo merecía, sí, pero Él lo quiso hacer voluntariamente. Él estuvo dispuesto a pagar el precio porque dice, por el gozo puro puesto delante de Él, estuvo dispuesto a pagar ese precio. Y al ver esas huellas de lo que significó, esas son de honra. Yo decía, no, ¿para qué cicatrices? Él debería tener las manos lindas, ¿sí? ¿Por qué yo la voy a tener bonita y él no? Si él no tiene la culpa. Es por lo mismo. Porque a menos que contemplen los ángeles, imagínense, los sufrimientos del Hijo de Dios, ellos no están seguros y eso les ayuda a recordar. Los ángeles del cielo están protegidos contra la apostasía. No es que eso no hubiese sido posible, sí, sería posible la apostasía, en caso de que Dios no hubiera hecho lo que hizo. Entonces, ellos están protegidos contra la apostasía por medio de la eficacia de la cruz. Sin la cruz, no estarían más seguros contra el mal de lo que estuvieran los ángeles antes de la caída de Satanás. Eventualmente eso me dice a mí que si Dios se hubiera quedado de brazos cruzados, bueno, ya me quedé con la tercera parte, ya, que se vaya el otro, ya. O sea, con las dos terceras partes. Que se vaya la tercera parte, total, ya. No arriesgo más. ¿Para qué voy a crear mundo? ¿Para qué no? No, mejor no creo ningún otro mundo, Satanás, no. No, ni siquiera aquellos que estaban con él estaban seguros. Mientras que no viniera la cruz. Y por eso era importante que esto ocurriera, a razón del futuro que Dios quiere, la seguridad para todo el universo. Ellos no estarían más seguros contra el mal de lo que estuvieron los ángeles antes de la caída de Satanás. Aun cuando fueron expulsados por una guerra cuerpo a cuerpo, al parecer, entre ellos y los otros, y fueron expulsados, ellos podrían eventualmente haberse arrepentido de no haberse ido con Satanás, a no ser que Cristo hubiese hecho lo que hizo. Primero, darle permiso para ir haciendo todas las maldades que ha hecho. Y la peor de todas, matar a Cristo en la cruz. Ahora, la perfección angelical fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén. O sea, cuando hablamos de perfección, no estamos queriendo decir que la perfección sea en términos de criaturas, no del creador. No queremos decir que la perfección sea la seguridad de no cometer ningún error en este sentido, de no correr riesgos, de no tener riesgos. Esta perfección tenía riesgos. Ahora, gracias a lo que Cristo hizo, esos riesgos fueron quitados, pero habían riesgos, y habían riesgos futuros si Jesús no hacía lo que hizo. Porque esa perfección, con todo de ser perfecta, fracasó. Y la humana y la angelical fracasaron, una en el cielo y la otra en el Edén. Gracias a lo que Cristo hizo, ya se acabó con el riesgo. El paraíso de la bienaventuranza, el Edén en el paraíso de la bienaventuranza. Todos los que deseen seguridad en la tierra o en el cielo deben acudir al Cordero de Dios. Y eso incluye a los ángeles. ¿Quieren tener seguridad en el cielo? Deben acudir al Cordero de Dios. Ahora. Y después, cuando estemos todos juntos allá también. El plan de salvación
al poner de manifiesto la justicia y el amor de Dios, proporciona una salvaguardia eterna contra la apostasía en los mundos que no cayeron. Ahora vamos a agrandar esto. Ya no son solo los hombres y los ángeles, ahora nos está hablando de qué? De los mundos que no cayeron. Entonces está hablando de que este plan de salvación también es una salvaguardia eterna. Quiere decir que también nunca más en algún otro mundo se va a levantar este problema. No va a haber, se acabó también ese riesgo para los otros mundos. Es una salvaguardia eterna contra la apostasía de los otros mundos, de los ángeles y de los seres humanos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el reino de la gracia versus el reino de la gloria. Y yo les dije que esto era súper importante de entender. Vamos a ver, deseado a toda la gente. Espérame un poquito. Vamos a tener aquí esto para poder, cualquier cosa, ir verificando o revisando. Ya. Está hablando acá, voy a leer la introducción, lo otro está allá. El tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo, su muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles habían sido indicados en forma definida. Era privilegio del pueblo judío. ¿Dónde había sido indicado eso? La venida de Cristo, la primera, el ungimiento, el bautismo, su muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles había sido proclamado en la profecía de las 70 semanas, ¿ya? Y al fin de la semana, ¿no es cierto?, se iba a extender a mucho, que es la de los gentiles, que es la última parte. Habían sido indicados en forma definida. Era privilegio del pueblo judío comprender estas profecías y reconocer su cumplimiento en la misión de Jesús. Cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio de la profecía, refiriéndose a la que fue dada a Daniel con respecto a su tiempo, dijo: el que lee, entienda. Después de su resurrección, explicó a los discípulos en todos los profetas lo que de él decían. El Salvador había hablado por medio de todos los profetas. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Y después dice, fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Fue Gabriel, su ángel, a quien envió Cristo para revelar el futuro al amado Juan, el mismo ángel a Daniel y a Juan, Daniel y Apocalipsis, a quien envió Cristo para revelar el futuro del mundo al amado Juan, y se pronuncia una bendición sobre aquellos que leen y oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas. Luego más adelante dice, así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, el mensaje del primer advenimiento, que estaba anunciado ahí, como está diciendo en la profecía de las 70 semanas y en muchas otras, ¿no es cierto?, que fue el primer estudio bíblico que le dio el Señor Jesús a los discípulos que iban camino a Emaús en Lucas 24. Ese era el primer estudio bíblico que Jesús daba, y ahí Él les explicó que estaba anunciado la institución del reino de la gracia. Así entonces dice, como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. Tenemos dos reinos entonces, el reino de la gracia, el reino de la gloria. Y el segundo mensaje, como el primero, está basado en las profecías. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. En ese tiempo muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Está citando ahora Daniel 11. Ya, pero entenderán los entendidos. El Salvador mismo anunció señales de su venida y dijo, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Ya? Y después dice más adelante, hemos llegado al periodo predicho en estos mensajes. El tiempo del fin ha llegado. ¿Cuándo llegó? En 1798.
Las visiones de los profetas están deselladas y sus solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor en gloria, porque para establecer el reino de la gloria, está cercana. Ahora, sí, cuando vino el reino de la gracia, los hombres no estaban preparados, ni los eruditos de su tiempo. ¿Cómo no habremos de tener nosotros el cuidado de estar preparados para la venida del reino de su gloria? Hay muchas cosas muy mal entendidas. Y yo he visto muchas teorías muy fantásticas, muy complicadas de desenredar para este tiempo que no son correctas. Ahora dice, mire, se ha cumplido el tiempo. Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, ¿ya? Y el reino de Dios, que habían declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de Cristo, ¿ya? Entonces, miren, tenemos dos cosas. Primero, cuando Cristo es ungido, hay, en otra parte del otro texto no lo puse, donde dice el reino de Dios, y Jesús mismo lo publica, se ha acercado. ¿Por qué? Porque él estaba comenzando mediante la manifestación de Dios en su ministerio, estaba poniendo a la vista de los hombres lo que era el ideal de Dios, el reino de Dios en la tierra, lo que será el futuro del reino de gloria también. Pero ahora estaba manifestándose como reino de la gracia, porque estaba disponible para todos, para los dignos e indignos. El Señor Jesús, a ninguno que fue donde él, le negó la sanidad, tanto del cuerpo como del alma. ¿Se fijan? Entonces, el reino de la gracia estaba empezando a funcionar, pero todavía no estaba establecido. Había recibido, Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, y el reino de Dios que habían declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de Cristo. Hermana, sí, adelante. ¿Eso se refiere a que estaba pronto que el Evangelio sea tanto para judíos como para gentiles? Más que eso. Estaba diciendo que Cristo estaba cumpliendo el pacto eterno que había hecho con el Padre y que había establecido en el Edén, que le había confirmado a Abraham y que ahora él lo estaba estableciendo por medio de su muerte. O sea, quedaba confirmado, completada su parte, cubierta su responsabilidad, y eso significaba, como vamos a ver en la clase de hoy, que para el cielo había muchas ventajas y para nosotros también. Cuando ya se cumplió el pacto, Satanás fue desarraigado de los afectos del universo, su tarea quedó limitada en muchos aspectos. Las desventajas que antes el reino de los cielos tenía, ahora quedaron puestas como desventajas para el reino de las tinieblas, ¿ya? Entonces, la muerte de Cristo lo que hizo fue establecer el reino de la gracia. Antes no estaba. El reino de la gracia funcionaba como una promesa. Estaba fiado, era prefigurado por medio del sistema todo del santuario. Se mostraba lo que iba a ser, pero que todavía no era. Pero cuando Cristo ¿sí? Ese reino de la gracia también, aparte de la muerte de Cristo, incluía la presencia del Santo Espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo siempre estuvo presente, siempre, siempre. Nosotros podemos leer Isaías 66. Mire, echémosle una mirada. Ese es importante, ese texto, Mario, muy importante. Le hemos hecho una miradita. Isaías 66. Porque aquí se toman muchos evangélicos diciendo que el Espíritu vino como después de que Cristo cumplió su parte de la cruz, entonces vino el Espíritu Santo, pero que antes no había Espíritu Santo. 63, perdón. Isaías 63. 63, y está diciendo acá, miren, el versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Cristo, como se hicieron rebeldes contra su Espíritu Santo, peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Cuando el pueblo andaba peregrinando en el desierto, Cristo puso en medio del pueblo su Santo Espíritu, su representante allí. Él guiaba, pero el Espíritu Santo trabajaba en todos los corazones.
el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿Se fijan? Como reiterativamente habla del Espíritu de Jehová, del Espíritu de Cristo, está hablando del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, en el pueblo de Israel siempre estuvo trabajando el Espíritu Santo. Si ustedes ven, por ejemplo, la mujer junto al pozo, en el relato del deseo de toda la gente, habla como el Espíritu de Dios estaba trabajando en ella y cómo la preparó primero para el encuentro con Cristo, y cuando se encontró con Cristo, entonces el Espíritu Santo siguió trabajando hasta que dio el fruto que Cristo estaba esperando. Cristo daba la palabra, el Espíritu tocaba el corazón y producía la respuesta. Así que el Espíritu Santo no es que empezó después de la muerte de Cristo, tuvo permiso para actuar, porque si no nadie se habría salvado antes de Cristo. Porque sin la acción del Espíritu Santo es imposible que algún ser humano pueda salvarse. La tercera persona de la Trinidad está incluida como una de las tres partes más importantes de la salvación. La primera el Padre, la segunda el Hijo y la tercera el Espíritu Santo. Y siempre trabajaron juntos y siempre ha sido así. Solamente que han habido el cambio de escenario nada más, pero ellos están siempre trabajando. Así es que dice, había quedado ahí, entonces el reino de Dios que habían declarado estar próximo fue establecido por la muerte de Cristo. Este reino no era un imperio terrenal, como se les había enseñado a creer. Ahora, de paso, lo que nosotros dijimos en la clase pasada fue que lo que ocurrió con la muerte de Cristo, al cumplir Cristo las condiciones, el cielo tuvo más oportunidades de actuar sin, y lo vamos a repetir hoy día, sin las acusaciones de Satanás constantes. Eso es lo que vamos a ver. Y por eso que fue derramado en toda su plenitud el Espíritu Santo. Antes no podía. Técnicamente podía haberlo hecho, antes de que Cristo viniera, podría haber hecho que algunos de sus profetas resucitaran muertos, echara fuera demonios y que varios se convirtieran, igual que en Pentecostés. Sí, podría haberlo hecho. No habría sido una buena medida. No era el momento. No estaba maduro el universo para eso. Acuérdense que vimos la cita en que decía que Dios se ha asegurado digamos, la aprobación de todo el universo a medida que da paso tras paso, al paso del universo, no al paso de Él. No al paso de Él, al paso de nosotros y de todo el resto. Entonces, por eso que Él esperó hasta Pentecostés, cuando ya estuviera cumplida su parte, para derramar el Espíritu Santo. Imagínense si para resucitar a Moisés tuvo que tener todo un rato de que estar disputando con Satanás ahí. Imagínense ahora después, para Pentecostés, ¿qué habría sido si hubiese sido antes de que Cristo muriera? No, Cristo tenía que morir primero, porque Él siempre sacaba en cara que cosas que Cristo rebatió con su muerte en la cruz. Ahora, este reino no era un imperio terrenal, como se les había enseñado a creer. Hermana. Sí. Hermana, el asunto con Moisés fue de una batalla tan grande porque Moisés resucitó para no volver a morir. Porque otras veces han habido resurrecciones, posteriormente murió en el Antiguo Testamento. Bueno, claro, sí, es muy buen punto, Sí, es que yo creo que aunque no se dice, tú tienes razón, porque ¿en qué sentido? Lo que estoy entendiendo. En el sentido de que Satanás, entre gitanos, se saca la suerte. Él conocía a Dios bien, conocía la palabra de Dios, conocía el perfil de Moisés, conocía el perfil de Elías, de Eliseo, que fueron otros que resucitaron muertos también. Y sabía, bueno, en el caso de Elías, sabemos que igual Dios se lo llevó. Tal vez eso lo alertó un poco, ¿ya? Pero de alguna manera, él, que sabe, o más o menos podía prever tipología, podía saber que la resurrección de Moisés estaba siendo establecida como un tipo, una figura de lo que iba a ser la resurrección final. Y se adelantó y dijo, no, si yo permito esto, ahora va a poder resucitar a todos los que quiera. No. Y justo estuve leyendo de eso delante, de lo que estaba implicado ahí, pero no este exacto punto que estoy diciendo, pero
Pero sí, él quiso, como decimos nosotros, ponerse el parche antes de la herida. O sea, no, o sea, ¿qué se ha creído? Si va a resucitar a este, o sea, ¿a cualquiera podrá resucitar? No tiene derecho, yo se lo voy a decir. ¿Fija? Así que hay algo de eso también ahí, ya que se lo podía llevar. Ahora, para siempre, digamos, porque a Eliseo no se lo llevó, a Elías sí. Algunas conductas de Dios pueden ser muy impredecibles porque nosotros somos muy finitos y no podemos entender, pero ni nosotros ni Satanás podemos entender todo, pero yo creo que Satanás entiende mucho más que nosotros, porque es más inteligente y porque tiene más experiencia y porque ha conocido a Dios cara a cara y ha tenido peleas con Dios constantemente. ¿Se fijan? Y se conoce por la cabecita que tiene de memoria, pero literalmente de memoria las escrituras. Y no solo las conoce, dónde está esto, lo otro, lo que dice, sino que tiene la capacidad de poder vislumbrar más o menos cómo Dios va a cumplir las cosas que están ahí. ¿Ya? Yo me asombro cuando veo, por ejemplo, cuando Cristo vino a esta tierra, cómo Satanás sabía exactamente cómo lo podía tentar, sabía cuáles iban a ser sus puntos débiles, sabía muchos aspectos de la naturaleza divina humana de Cristo que nosotros ni ahora las conocemos mucho bien, y eso que está revelada, pero él las conocía por la forma en que tentó a Jesús y por lo que se atrevió a hacer. Pero no muy bien, porque incluso no fue perfecto en eso, pero sí bastante sí lo conocía, por algunas declaraciones del Espíritu de Profecía. Ahora mire, dice, este reino, el de la gracia, no era un imperio terrenal como se les había enseñado a creer, no era tampoco el reino venidero e inmortal, no, que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado, futuro, dado al pueblo de los santos del Altísimo. La expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa dos cosas, tanto el reino de la gracia como el de la gloria. Entonces, como la Biblia habla del reino de Dios, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está acercado, o el reino de Dios semejante a un hombre que compró un campo, que aquí y allá, entonces la gente se le confunde. Y cuando a la gente se le confunde el reino de la gracia con el reino de la gloria, puede cometer tremendos errores. Allí es donde de repente se les mete el tema de los pactos y ahí sí que queda pero una ensalada de palta, pero terrible, un revoltijo. ¿Cómo es, hermano? Ahora, miren, el reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola a los Hebreos. Después de haber hablado de Cristo como del intercesor que puede, comillas, compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hebreos 4:16 está citando. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando vemos la expresión el reino de los cielos, el reino de Dios o el reino sencillamente, o los hijos del reino, qué sé yo, tenemos que pensar, a ver, en este pasaje, de acuerdo al contexto en que está expresado, ¿está hablando del reino de la gloria o está hablando del reino de la gracia? Es lo primero que tenemos que hacer cuando veamos la expresión el reino, ¿ya? Asimismo, entonces ahora, el trono de la gloria representa el reino de la gloria. Y es a este reino al que se refería el Salvador en las palabras, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, ¿ya? Y serán reunidas delante de él todas las gentes. Todavía entonces no está sentado en el trono de su gloria. Todavía no está reinando en su reino de la gloria. No, todavía no. Entonces, cuando venga, sí, serán reunidas delante de él toda la gente. Mateo 25, 31, 32. Este reino aún está por venir, ¿ya? Está aún por venir.
Entonces está claro que Cristo no está reinando en su gloria. Allá en la gloria sí, pero no en esta gloria anunciada para nosotros. No está en esa gloria. No es una gloria completa, consumada, porque tiene que ser así, para que sea así, tiene que ser de este mundo, de los ángeles y de los mundos no caídos. Porque ese trono va a quedar establecido para siempre. Y todavía no, porque mientras continúa la historia de este mundo, todavía no está establecido para siempre. ¿Sí? ¿Alguien va a hacer una consulta? Hermana, sí. Todavía no están definidos cuáles son los integrantes de ese reino por el cual todavía no es el reino de la gloria. También, obvio, porque un reino tiene súbditos. Y estos van a ser súbditos. Todavía, como no termina el juicio investigador, no podemos llegar a esa espera. Sí, pero independientemente de eso, está hablando desde la perspectiva de Dios. O sea, Él, su trono, su reino de gloria, ese todavía no ha llegado. ¿Por qué? Porque todavía tiene que consumarse el plan de la salvación completo, hasta que quede totalmente dadas las condiciones para que Dios establezca un trono seguro, un reino seguro. El número de lo escogido no es tan relevante en este sentido. Pero claro que va a ser coincidente, porque se complete el número de los escogidos, se va a completar cuando se haya completado. Mira, aquí hay un asunto. Resulta que lo que Dios tiene que hacer, el último paso en esta tierra para completar su plan, digamos, para nosotros en esta tierra, es que nosotros vindiquemos la justicia de Dios. Algunos dicen el carácter de Dios para que no peleen, porque a veces lo toman conflictiva. Vamos a decir que vindiquen la justicia de Dios. Para que la justicia de Dios quede plenamente vindicada, nosotros tenemos un rol que desempeñar. ¿Ya? Cuando nosotros demostremos al universo, el poder de Dios en nuestras vidas, siendo que somos débiles y la generación más débil, porque es la que ha acumulado más años de pecado, ha acumulado, como hemos leído en algunas citas, o sea, no habría sido nada, dice una cita que leímos, que nosotros tuviéramos la consecuencia de la primera caída no más de Adán, pero lo terrible es que los seres humanos han seguido cada vez cayendo más y cada caída ha sido peor que la anterior y son hereditarias. Entonces, estamos en la condición peor y todavía vamos a estar peor, donde para algunos el pecado es prácticamente irresistible. Y en esa condición, Dios va a exaltar su poder, porque Él dijo que su poder se perfecciona en la debilidad. Así es que en la debilidad de esta última generación se va a manifestar con toda su gloria, no del reino de la gloria, con toda su gloria de su carácter, se va a reflejar el poder de Cristo obrando en nuestras vidas por nuestra aceptación. No Él en forma unilateral, sino que va a ser con nuestra colaboración, entregándole nuestras vidas, diciendo, Señor, mira, aunque me cuesta, pero yo te encuentro la razón, yo voto por ti. Y si tú me ayudas, Señor, voy a hacer todo lo que tú me digas. Y cuando nosotros estamos en eso y perseveramos y el poder de Dios nos fortalece para salir triunfadores, entonces va a quedar muy claro que la acusación de Satanás, una de las tantas, de que la ley de Dios era imposible de ser cumplida, va a quedar refutada. Satanás, nuevamente mentiroso. Dijiste que no se podía guardar la ley de Dios. Mira, a los que más les podría costar guardar la ley de Dios es a estos, porque son los más débiles, los más vulnerables. Y mira cómo la guardan. Claro, por sí mismos no podrían, pero ellos se han aferrado de mí con confianza, con humildad, lo que tú no quisiste hacer. Y míralos cómo guardan mi ley. Míralos cómo la guardan en forma perfecta. ¿Se fijan? Entonces, no se trata de número, pero eso va a ser coincidente con el número. ¿Por qué? Porque Dios va a dar un plazo y todo calza perfecto en el gobierno de Dios. Hay un plazo que Dios tiene establecido para acabar con la gracia que le da a los seres humanos. Cuando todos sean instados a decidirse, se va a completar el número. Va a Dios, ¿no es cierto?, a ser coincidente, eso no sé cómo, pero Dios es poderoso para que calce justo con ese momento donde se va a completar el número de los
que vamos a reemplazar a los ángeles que cayeron. Y además de eso, ese no es el propósito, sino que eso va a ser coincidente con lo otro. El propósito es el que le estoy diciendo, que podamos refutar las acusaciones de Satanás y estará maduro entonces el conflicto para su resolución. Entonces dice, se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Mateo 25, 31 y 32. Este reino está aún por venir. Eso no nos quitemos la cabeza. O sea, todavía Dios está reinando. Cristo ahora, cuando subió al cielo después de su ascensión, se sentó en su trono de gloria. No. Hermana, todavía no, sí. Con respecto a la idea que usted señaló anteriormente, puede encontrar el texto que usted más o menos resumió en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 365. Léelo, por favor. Dice así, el Señor contestar por medio de su pueblo las acusaciones de Satanás, mostrando el resultado de la obediencia y los buenos principios. Muy buena la cita. ¿Y el número de la página? Según de Joya de los Testimonios, página. Joya de los Testimonios, página 365. Página 365. 365. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 365. Para que no nos olvidemos. Muy buena cita. Muchas gracias, Mario. Justamente lo que estábamos diciendo, pero justo. Dice, este reino está aún por venir. No quedará establecido, no quedará futuro, todavía no, sino en el segundo advenimiento de Cristo. No el tercero, yo he dicho tercero cuando sacaba todo, no. En el segundo, dice aquí, ¿ya? Así que me retracto. No quedará establecido, sino en el segundo advenimiento de Cristo. ¿Ya? Sí, porque hay una cita que dice, que me estoy recordando en este minuto, a ver, creo que está en Apocalipsis, cuando habla del, a ver, ¿en qué parte está? Cuando el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Cuál es el tiempo de la restauración de todas las cosas? Ah, ya se la tengo anotada aquí, en la séptima trompeta, Apocalipsis 11. Está en... a ver, debería ser Conflicto de los Siglos, página 480 o 533. No, mejor no. No, tengo muchas citas anotadas y capaz que me voy a equivocar. Yo sé que la vi acá, pero igual, a ver, si no la encuentro luego, se las debo. Pucha, pero acuérdenme de la cita, porque siempre les digo acuérdenme y no me la acuerdan. Yo a veces me acuerdo, pero otras veces no me acuerdo. Y me acuerdo después, digo, me olvidé la cita. Así que acuérdenme de esa, la tengo en la diapositiva cuando pasamos nosotros la séptima trompeta, cuando puse que todas las promesas de Dios se van a cumplir en torno a la segunda venida, porque hay algunos que dicen que la expiación va a terminar en la tercera venida. No, dice que es en el tiempo de la restauración de todas las cosas cuando se va a completar esto, a ver, ya. Me quedo debiendo la cita de la restauración de todas las cosas. ¿Me acuerdan, por favor? Me la pueden mandar a WhatsApp y yo la busco. Y se las puedo poner en el grupo del Facebook de Profecía y en el WhatsApp de Profecía. ¿Ya? Entonces, para que nadie diga que eso recién van a restaurarse. Hermana Jacqueline. Sí. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola. Habla Dagoberto. Hola, hermano, ¿cómo le va? Cuénteme. Viene a usted, sabe que analizando lo que usted está presentando con respecto al reino de la gracia y al trono de la gloria, el reino de la gracia tiene un comienzo y usted me acaba de decir que tiene un fin. Cuando Jesús regresa en su segundo regreso y comienza el reino de la gloria. O comienza Jesús y se sienta en el trono de la gloria para juzgar a todas las naciones. Dice que, no sé si es un texto bíblico, pero debe estar respaldado también con el espíritu de profecía, que todo esto es para y hasta cuando Jesús ponga bajo el estrado de sus pies a quienes son sus enemigos, a quienes directamente lo rechazaron y quienes directamente lo crucificaron, pero sobre todo
al gran enemigo, al archiengañador. Y después de esto, Jesús me parece que debe dejar el trono de gloria, entregar el trono de gloria que le ha concedido su Padre para juzgar a sus enemigos. No sé si en eso estoy equivocado o estoy en lo correcto, ¿ya? Pero me parece que según estoy más cerca de lo correcto, pero quiero que usted me ayude y me diga si es verdad o es mentira eso. Hermana, no se escucha, creo que está en silencio. Sí, no escucho nada de lo que está explicando, se fue el audio. No escuchamos nada. Ya, ahí. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Oigan, ¿desde cuándo que nos están escuchando? ¿Hace rato o recién? Solo recién cuando intervine yo, nada más. Alguien, parece que pasaron a apretar mi micrófono porque yo no me he metido allá, porque estoy en la presentación solamente, así que cuidado con el botoncito ese. Ahora sí voy, ¿ya? A ver. Ya. Uy, uy, uy. Ay, que no puedo poner la pantalla. Pero le estamos viendo y le estamos escuchando. Sí, pero no veo yo Hermana, apriete la tecla de escape. O es que puse la pantalla completa. Por eso. Sí, ya. Sí, pues es que le puse la pantalla completa. ¿Y qué hago ahora? De nuevo, escape. Ahora la presentación. Pero, a ver, ya, ahí estamos. Sí, ahora la presentación. ¿La ven? ¿Se ve o no? La presentación no se ve. No se ve. Uy. No, algo pasa aquí. No sé por qué. Sí le puse la presentación, pero no sé por qué no se ve. A ver, tendría que salir y entrar de nuevo. No estoy viendo bien. Ah, presentación. Presentación, tú tienes apagado el micrófono y ustedes me lo Es escuchan. abajo donde está el icono de PowerPoint. Sí, pues si yo la abrí ahí, si la abro y la veo, pero ustedes no la ven. Pues mire, ahí yo lo estoy mirando. Pero ustedes no la ven. Me tinca aquí donde puse ocultar. Voy a tener que salir rápido y entrar de nuevo. No le veo otra solución, vamos a perder más tiempo así. ¿Ya? Entonces, me esperan ustedes por ahí, yo salgo. Ya, ahora le ponemos presentar pantalla completa. ¿Me escucha, Miguel? Sí. No presentar ahora, Sí. sino al lado. ¿O le pongo presentar ahora? Presentar ahora. Presentar ahora. Ya. Presentar ahora tu pantalla completa. Voy acá al medio. Ya, y le pongo compartir. Ya, ahí donde yo le puse ocultar, porque abajo dice dejar de compartir o ocultar. No le pongo nada, le pongo ocultar. Ocultar. Sí, eso lo había hecho delante. Miren, no sé qué pasó. Pucha, ahí se ve.
Sí, ese. Ah, Sí, ese. correcto. El Malulo anda, con razón yo estaba orando delante porque ya me esperaba una cosilla. Muy bien. Volvemos entonces, ¿hasta dónde me escucharon? No sé de qué parte no me escucharon. El hermano me hizo una pregunta, el hermano Dagoberto, no sé hasta qué parte escuchó la respuesta. ¿Ya? Nada. Nada. A ver, hágame la pregunta de nuevo entonces, por favor, empecemos todo de nuevo. El Malulo parece que no quiere que yo tenga respuesta. No. Voy con la pregunta, sí. Sí. Ya, dile nomás. Mira, el reino de la gracia tiene un comienzo y un final. Ya. Jesús toma posesión y se sienta en el trono de la gloria porque viene sentado en el trono de la gloria en su segunda venida. Él, cuando toma posesión y se sienta en el trono de la gloria, viene él para buscar y para poner a todos sus enemigos debajo del estrado de sus pies. Todos los que se opusieron, incluyendo a Satanás y todos sus ángeles caídos. Pero este juicio es después de los 1000 años. Pero la pregunta es, usted me está... él tiene que devolver el trono, él devuelve el trono de la gloria, él tiene que entregar el dominio al gran Dios del universo, a su Padre. Quiero saber si en eso estoy correcto o estoy mal alineado con respecto. Yo quisiera documentarlo porque también no quiero arriesgarme a equivocarme. A ver, estoy buscando, creo que podría estar aquí la cita que buscaba delante, Maranatha, el 15 de junio. No es aquí. Ya. Mire, esa cosa de poner a los enemigos por estrado de sus pies, a ver, Hebreos 2. Creo que está refiriéndose a la segunda venida, pero no lo puedo todavía asegurar. Porque dice, por eso la cita es importante, porque habla de la restauración de todas las cosas, dice que las promesas de la restauración de todas las cosas giran en torno a su segunda venida, a su segunda, no a su tercera. Entonces, a ver, cuando dice todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas, no lo puedo encontrar, estaba en Hebreos 2, me parecía a mí. ¿Alguien se acuerda de ese texto? Acá está. El 2:8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas, más aún no en los días de Pablo, que está escribiendo. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, pero no de la gloria, digamos, del trono. No es que esté en el trono de la gloria, está coronado de gloria. La gloria de su carácter, la gloria de sus hechos, la gloria de su triunfo, pero no todavía la gloria definitiva como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque le era preciso a aquel por cuya causa son todas las cosas, aquí está hablando el Padre, y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos, a Jesús. Porque el que santifica el Padre y los que son santificados, de uno son todos, o sea, nosotros, el que santifica el Padre y los que son santificados nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No, aquí está hablando de Cristo, el que santifica. El que santifica es Cristo, y los que son santificados, nosotros, de uno son todos, del Padre son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré, y otra vez yo en él pondré mi confianza, y otra vez aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó para sí, naturaleza de sangre, ¿verdad? Y ya. Y es lo que habla, es eso, hasta ahí.
Entonces, ¿qué está diciendo? Porque, pero no es aquí donde decía, y aún no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Estudiémoslo mejor bien para la próxima clase, ¿les parece? Porque yo no quiero ahora decirlo así, quiero decirlo como lo digo ahora, porque ahora estamos viendo citas, y quiero decírselos por medio de citas, ¿ok? A mí me parece que todo debe ser en la segunda venida, porque la tercera venida es solamente para el juicio retributivo, y para que los condenados reconozcan la sentencia que es justa, nada más. Nada más, porque ya en la segunda venida va a quedar aclarado todo y ya no se va a poner en duda el carácter de Dios ni nada de eso. El hecho de que en el milenio vamos a juzgar a los perdidos es para asignarles la pena que van a sufrir. Eso dice el Espíritu de Profecía. Porque nosotros siempre decimos, nosotros vamos a ir, a veces lo entendemos mal eso, o como que le vamos a ir a pedir explicaciones a Dios, ¿por qué este no está en el cielo? No es así. Nosotros sencillamente cuando nos toque poner la pena, nosotros ahí vamos a tener la oportunidad de abrir nuestros ojos y Dios nos va a mostrar por qué ese no está ahí y qué pena le vamos a poner. ¿Se fijan? Entonces no es porque ahí nosotros vamos a resolver el asunto en el milenio, de dejar de tener dudas de Dios. No, las dudas de Dios se acaban. Para la segunda venida se acaba todo. No hay duda que despejar en cuanto a la integridad del carácter de Dios. En el milenio no está dado para eso. ¿Ya? Entonces sus enemigos ya están, van a estar en la segunda venida, digamos, derrotados. Acuérdense que van a ser resucitados en la resurrección especial los más acérrimos enemigos de la verdad de Dios y de su pueblo. Eso lo tenemos claro, seguro. Van a resucitar. ¿Para qué? Para verle a Él venir en gloria y reconocer que se equivocaron. Incluso dice la promesa a la iglesia de Filadelfia, que es al estado que tenemos que regresar, porque de ahí llegamos al estado de la Odisea y tenemos que regresar al estado de Filadelfia, dice que se van a postrar a nuestros pies y van a reconocer que Dios nos ha amado. ¿Ah? Entonces, todo eso está hecho en la segunda venida. ¿Se fijan? Todo eso, el reconocimiento de la justicia de Dios y todo lo demás está hecho en la segunda venida. Falta solamente que los que van a recibir el castigo reconozcan que se lo merecen. Solamente eso. Jacqueline. Solamente Jacqueline. eso. Sí. Hola, Jacqueline. Hola, Jacqueline. Hola. Mira, tengo una pregunta que hacer que quedó del estudio pasado. A ver. Me gustaría que lo explicaras con Apocalipsis 20:10. Ya, pero ¿está relacionado con esto? Si es literal. ¿Literal o no? ¿A dónde estamos? 20:10. ¿De los muertos? Espera. Y en la parte final, cuando dice el diablo que los engañaba fue la... ¿Ah? Si mira, 20:10 dice... se gana como... Ah, sí. ¿Y el diablo que los engañaba? Oye, no me acuerdo, ¿me hayas hecho esta pregunta? No, yo fue lanzado. que lleva pendiente. ¿Ya? Ah, ya, tú me la querías hacer, pero no me la hiciste. Sí. ¿Puedes responder a eso? ¿Ya? Sí, es literal. ¿Y el diablo que los engañaba? Atormentado día y noche, ¿cómo es eso? No, a ver, hay un tiempo asignado para cada uno. Les voy a leer las citas mejor. Espérense, me esperan un segundito, yo las tengo acá, las tengo escribidas. A ver. Ya. Citas antiguas. Muy bien. A ver. Miren, acá dice lo siguiente. A ver. Sí, el conflicto de los siglos, página 731. Hay varias. Hay del conflicto del siglo, también hay de primeros escritos. A ver, esa otra no. Dice, los impíos reciben su recompensa en la tierra. Proverbios 11:31. Serán estopa. Y aquel día, y dice en la tierra, porque esos ni van a ver el cielo. Serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, Malaquías 4:1. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos,
Encontré una cita re buena. ¿Dónde la dejé? Que confirmara que le había dicho ya. A ver si me acuerdo. Satanás, habiendo sido cargado sobre Satanás los pecados de los justos, tiene que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Aquí está, es la misma, pero que yo la encontré en otra parte. ¿Ya? Entonces dice, ¿se acuerdan que yo le había mencionado eso? Pero aquí está la cita. Tiene que padecer por los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios, por eso que le conviene que se pierdan lo más posible, porque si se salva más gente va a tener que pagar. No es pagar el pecado en el sentido de expiar, sino que es pagar en el sentido de llevar la pena, la penalidad de lo que hizo, y el castigo por lo que hizo. ¿Ya? Entonces dice, tiene que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas y el cielo y la tierra, al contemplarlo, proclaman la justicia de Jehová. Conflicto de los siglos, página 731. Ahora, sobre la segunda muerte, más detalles. Aquí está otra vez de primero escrito. Vi que unos quedaban pronto aniquilados, está ampliando lo mismo, ¿ya? Mientras que otros sufrían por más tiempo. En el otro aclara que por muchos días. A cada cual se le castigaba según las obras que había hecho con su cuerpo. Algunos tardaban muchos días en consumirse, y aunque una parte de su cuerpo estaba ya consumida, el resto conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento. Porque, ¿qué pasa? Ustedes matan una gallina, cuando le cortan la cabeza, el resto de la gallina, aunque se mueva, son solamente movimientos involuntarios, pero la gallina no está sufriendo, porque el dolor se siente con la cabeza. Así que le sacaron la cabeza y ya no siente dolor, ¿no es cierto? Entonces muere instantáneamente. Pero este es un milagro en el sentido de que si le quedan todavía células que no se han consumido, las va a sentir el dolor. Con o sin cabeza, no sé eso. Pero va todavía, dice, y aunque una parte de su cuerpo estaba ya consumida, el resto conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento. Dijo el ángel, el gusano de la vida no morirá, ni su fuego se apagará, mientras haya una partícula que consumir. O sea, si queda una célula, esa célula todavía tiene que haber dolor para esa célula. Así, yo no sé cómo Dios hace una cosa así, pero así va a ser. El ángel dijo eso. Mientras quede una partícula que consumir, su fuego no se apagará. Ese es el fuego eterno, porque es eterno para ellos. ¿Ya? Es eterno en el sentido que para ellos no termina nunca. El sufrimiento lo van a sentir hasta el último fin, hasta la última célula. Van a sentir el sufrimiento. Pero no es eterno en el sentido de la dimensión temporal de tiempo. ¿Me entienden? No es eterno para siempre en los días sin fin de la eternidad, sino que es eterno para ellos, en la dimensión del tiempo de ellos. Mientras tengan una partícula que sufrir, no va a parar. Ahora, Satanás y sus ángeles sufrieron largo tiempo. Sobre Satanás pesaba no solo el castigo de sus propios pecados, sino también el de todos los de la hueste redimida que habían sido puestos sobre él. Además, debía sufrir por la ruina de las almas a quienes engañara. Después vi que Satanás y toda la hueste de los impíos estaban consumidos y satisfecha la justicia de Dios. La cohorte angélica y los santos redimidos exclamaron en alta voz, amén. Dijo el ángel, Satanás es la raíz y sus hijos son las ramas. Ya están consumidos raíz y ramas. Han muerto de una muerte eterna. Nunca resucitarán. ¿Se fijan que el fuego eterno es porque la muerte es eterna? Mientras no se consume la muerte, todavía hay fuego. Cuando ya se acaba, la muerte será vencida para siempre. La muerte es la que es echada en el agua de fuego. Cuando se acaba la muerte de ellos, ahí se acabó el fuego eterno. Y la muerte es eterna, por eso que el fuego es eterno para ellos. Nunca resucitarán y Dios tendrá un universo limpio. Entonces miré y vi que el mismo fuego que había consumido a los malos, mire, quemaba los escombros y purificaba la tierra. O sea, primero los quema a ellos sin purificar la tierra.
Y luego ese mismo fuego como que se empieza a expandir y empieza a consumir también la tierra. Dice, quemaba los escombros y purificaba la tierra. Volví a mirar y vi la tierra purificada. No quedaba la más leve señal de maldición. Eso está en Primeros Escritos, página 294 al 295. ¿Ya? Y hay otras que yo no la puse acá, cuando habla de que la tierra completa parece como un lago de... Y hace la analogía con el diluvio, en que el arca tuvo que ser guardada de esa masa de agua que no tenía tierra por ninguna parte, era pura agua, y Dios por su poder la conservó. Así también al fin va a ser una masa de lava, digamos, de fuego ardiente, donde Dios por su poder va a hacer que la ciudad santa que se estableció allí no le pase nada con ese fuego. Así como los 3 hebreos en el horno de fuego no les pasó nada, sino solamente que se consumieron las amarras con que los habían amarrado y todo lo demás, pero ellos no. Igual acá. No le va a pasar nada a la ciudad de Dios donde están los redimidos a salvo adentro, pero sí al mundo sí. Y nosotros vamos a tener que estar unos cuantos días adentro esperando para el confinamiento, para salir, esperando que se purifique la tierra y que termine de morir el último, que es Satanás. Y cuando ya él haya muerto, toda la tierra se termina de purificar y entonces Dios comienza a crear de nuevo. Ya. ¿Se entiende la pregunta? Si queda alguna duda. ¿Quién hay? Ya. Seguimos entonces. Oye, supongo que se escucha. Si no me dicen, ¿cómo van a saber? Bueno, así mismo, entonces estamos hablando, retrocedamos para que no perdamos el hilo. Dice, la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Asimismo, el trono de la gloria representa el reino de la gloria. Y es a este reino al que se refería el Salvador en las palabras, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Este reino está aún por venir. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. ¿Ya? Más que claro. No es en el tercer advenimiento. Es en el segundo advenimiento. No fue en el primer advenimiento ni en la ascensión de Cristo. No, no fue. Va a ser establecido, ahora está funcionando como reino de la gracia todavía, pero no como reino de la gloria. Va a ser establecido en el segundo advenimiento de Cristo. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, ¿ya? Cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable, ¿ya? Entonces, cuando a Adán se le promete, ¿no es cierto?, porque ahí él debía morir instantáneamente. Y Cristo se interpuso, dice que él se puso entre los vivos y los muertos en el sentido que habían ya caído bajo la sentencia de muerte y habían muerto espiritualmente en el sentido de haberse entregado al enemigo, pero él se interpone entre ellos y dice, no, Padre, habrá un segundo juicio, habrá otra oportunidad. Y entonces se concreta el plan, se empieza a hacer en forma, todo era fiado. Ya, yo te voy a perdonar ahora, pero lo voy a cumplir para borrarte tus pecados después, ¿ya? Muy bien. Todavía no se borran, en el juicio investigador se empezaron a borrar. Ahora, después, mientras tanto van quedando anotados, todo va anotado en la cuenta de Cristo, toda la cuenta de Cristo. Y cuando Él muere en la cruz, Él paga la cuenta. Entonces, todavía no empieza ahí el juicio investigador, todavía no se borra ningún pecado, ¿ya? Ahora sigue intercediendo y cuando empieza el juicio investigador, empieza a borrar los pecados que estaban anotados porque se ganó el derecho cuando murió en la cruz. Ahora dice, inmediatamente después de la caída del hombre, ahí quedó establecido el reino de la gracia, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa, ¿ya? El reino de la gracia existía entonces por el designio de Dios, porque Él tenía un plan, sabía cómo lo iba a hacer y cuándo se iba a concretar, y por su promesa, que lo había hecho en virtud al pacto que había hecho con Cristo, el pacto eterno. Entonces, en virtud a eso, ese reino existía, pero no estaba establecido todavía, ¿ya? Existía gracias a la promesa, ¿ya? Y mediante la fe, entonces, en Adán
recibió el pacto de la gracia en el Edén, y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Ahí fue verdaderamente establecido. Fue establecido en forma provisoria, podríamos decir, en el Edén, y fue establecido en forma definitiva en la muerte de Cristo, al ser confirmado. Aún después de haber iniciado su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, habría podido retroceder ante el sacrificio del Calvario. Había podido retroceder. Por eso que Satanás insistía tanto, porque Satanás sabía esto, y Satanás quería desanimar a Cristo, y estuve buscando delante una cita donde decía que él intenta, encontré una parecida, pero no hablaba justo, hacer que Dios se canse al final, y que ahora, en el tiempo del fin, hacer que haya tanta maldad que al final Dios nos deje aquí abandonados nomás ya, y no continúe con su plan. Todavía, la maldad llega a ser necia, ¿ya? Ahora dice, porque no puede reconocer la paciencia de Dios que no tiene límite. Ahora dice, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, habría podido retroceder ante el sacrificio del Calvario. En Getsemaní, la copa del dolor le tembló en la mano. Aún entonces hubiera podido enjugar el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Allí, podría haberlo hecho, sí, podría haberlo hecho. Entonces todavía no estaba segura la cosa. Si así lo hubiera hecho, no habría habido redención para la humanidad caída. Si Cristo se echaba para atrás, aunque hubiera venido a encarnarse, aunque hubiera crecido como un bebé, aunque hubiera tenido su hermano y su gente que los amaba, sus discípulos, todas las promesas que había hecho y todo, todavía podía retroceder. Porque igual todavía no merecían, y todavía no lo merecemos, nunca hemos merecido lo que Él hizo. Si así lo hubiera hecho, no habría habido redención para la humanidad caída. Pero cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamado en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. El reino de la gracia de Dios se está estableciendo a medida que ahora, mire, esta es otra cita, ¿ya? Porque, a ver, yo no le puse ahí. Ay, se me borró acá. Ya, esa es otra cita, y esta otra que viene a continuación es otra cita. Chuta, ¿y dónde estaba esa? Se me borró, no me acuerdo. A ver, espera un poquitito, si es que me acuerdo. No, pero no es del... esta es del conflicto de los siglos, página 390 y tanto. Si mal no recuerdo, 395, a ver. Déjeme dársela al tiro, porque es muy importante esa cita, y después ya la cosa se lo olvida. A ver. No, pero este patriarca que profeta, el conflicto de los siglos. No, tampoco. El conflicto de los siglos. Sí. Aquí está. Ya, página 395. Oh, lo abrí justo. Sí. Es la página 395 hasta la 397. Ahí está esa, la anterior. O sea, termina aquí. Toda la cita que le estaba leyendo termina ahí. A ver, se me fue el puntero electrónico. Ahí tiene que estar la cita, que es Conflicto de los Siglos, página 395 al 397. Ya, yo la voy a agregar después, ustedes ya la saben. Y ahora viene la del discurso Maestro Jesucristo, que es la que estoy leyendo. Dice, el reino de la gracia de Dios se está estableciendo a medida que ahora, día tras día, los corazones que estaban llenos de pecado y rebelión se someten a la soberanía de su amor. ¿Ya? Porque todavía no se termina el tiempo de gracia. Mientras no se termine el tiempo de gracia, no finaliza el reino de la gracia. Así de simple. ¿Ya? Entonces se está estableciendo el reino. Sí, cuando quede establecido se va a pasar a la siguiente etapa, que es el reino de la gloria. A medida que ahora, día tras día, los corazones que estaban llenos de pecado y rebelión se someten a la soberanía de su amor. Pero el establecimiento completo del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 93. Queda claro, ¿no es cierto? Reino de la gracia y el reino de la gloria. Uno que fue establecido, pero no plenamente, pero sí comenzó a regir ahí en la cruz, ¿no es cierto?
porque se completó lo que se había prometido y se sigue estableciendo, cada vez que nos vamos rindiendo a Dios, se van completando los súbditos del reino y el pleno establecimiento de ese reino va a ser cuando Cristo venga a buscar a sus hijos, a su esposa, no su esposa, la Nueva Jerusalén, pero a los que van a ser los habitantes de él, a nosotros. Ahí va a ser el reino de la gloria, la segunda venida de Cristo. Ahora, la promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia que hasta entonces existiera por la promesa de Dios quedó establecido. Estaba por la promesa solamente, se estaba reinando. Dios reinaba sobre sus hijos por medio de la promesa. Por eso a Satanás le daba rabia, porque decía, bueno, pero esa promesa no va, pues vamos a ver si la va a cumplir. Pero la cumplió. Y ahí es donde Satanás ya no tuvo más que decir. Entonces, se ratificó esa promesa. Mire, 2 veces, primero se le volvió a confirmar a Abraham y después quedó ratificada en la cruz del Calvario. Cuando Abraham da a su hijo, queda confirmada, y cuando Dios da al suyo, queda ratificada. Así se van a acordar y no se van a olvidar, porque hay un paralelo, hay una figura detrás de lo que Abraham hizo y lo que Dios hizo. Entonces, el reino de la gracia que hasta entonces existiera por la promesa de Dios quedó establecido. Estableció ese reino en la cruz del Calvario y se sigue estableciendo, porque dice que a medida que va reinando en nuestros corazones y las nuevas criaturas que van naciendo en este mundo y que se van entregando a Él y que van entregándose día a día, Dios va estableciendo su reino en su vida. Y no puse otra parte de la cita que decía que cuando nosotros oramos, creo que sí, tenemos que orar, cuando nosotros decimos, venga a tu reino, los que están dispuestos a entregarle todo a Dios y habla varias cosas de hacer esto y esto y todo esto, esos realmente pueden a plena conciencia decir, venga a tu reino. Eso sí que sí, para ellos está esa oración válida, ¿ya? Ahora dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hebreos 4:16. Ahí está hablando del trono de la gracia, ¿se fijan? En Hebreos 4:16. ¿Qué está haciendo Cristo en el cielo? Está intercediendo por nosotros, ¿ya? Eso está haciendo. Ahora, ¿pero cómo que no está haciendo el juicio? Las dos cosas. Miren, esta cosa es súper importante. Jesús nunca había ocupado, digamos, como sacerdote del santuario, hasta que no cumplió con su parte en el pacto. Él no podía ser sacerdote mientras no fuera víctima. Tenía primero que ser inmolado y después el templo en el cielo fue inaugurado para que Cristo pudiera realizar la intercesión de los seres humanos ahora en vivo y en directo. Ya no escrito ahí nomás en los libritos y que yo te voy a perdonar. Sí, cuando Cristo venga te voy a perdonar. No, ahora él podía, nosotros orábamos, nos perdonaba. Anotaba, perdón, al lado, perdón, al lado de nuestros pecados. ¿Se fijan? ¿Desde cuándo? Desde que Cristo ascendió. Hace 1800 años, dice la hermana White ahí, y ahora sabemos que hace 2000 años. Pero eso no significaba que cuando empieza el juicio investigador, que empezó en 1844, que es la revisión de los casos, no significa que se haya suspendido la intercesión de Cristo. ¿Por qué? Tenemos la figura en el santuario. En el santuario celestial, el día del Yom Kippur, que se era llamado el día del juicio, que era cuando el pueblo de Israel, los que estaban vivos, pues, por supuesto, y ese día, a lo mejor el día anterior, habían cometido pecados, la orden era que tenían que afligirse delante de Dios y tenían que igual llevar sus ofrendas en el continuo en la mañana y el continuo en la tarde. El servicio continuo no se detenía nunca, ni siquiera en el Yom Kippur. En el Yom Kippur no se detenía. Así también hoy, que estamos en el gran Yom Kippur y que Dios está juzgando a todos los muertos y en algún momento va a ser a los vivos, mientras Dios está juzgando a los muertos, sigue intercediendo. Eso no quita que Él siga intercediendo. Entonces está haciendo estas dos funciones, juez e intercesor. Pero va a llegar un momento, cuando termine con todo el caso de los muertos, que va a ser coincidente con algunos eventos que tienen que pasar en esta tierra y con algunas leyes que atentan contra la ley de Dios, entonces
va a llegar el momento en que se va a acabar la gracia, ¿ya? Va a haber un momento que se va a acabar la gracia y Cristo va a abandonar el santuario. Y se va a acabar el juicio, se va a acabar la intercesión, y no hay nunca más intercesión, y no hay nunca más necesidad de sacerdote, nunca más, ¿ya? Entonces, ahora va a ser el juez, va a venir a la tierra como juez en su segunda venida, y va a ser en la tercera venida coronado como rey, pero coronado delante del universo, pero ya es rey, porque se sienta en el trono de la gloria cuando viene a buscar a sus hijos. Es rey para sus pueblos, para sus hijos. Ahora, dice, ¿qué está haciendo Cristo en el cielo? Está intercediendo por nosotros. ¿Ya? Esa es una cita clarita de Hebreos 7:25 del Espíritu de Profecía. Y ahora el capitán de nuestra salvación. Oiga, primero, ¿tiene alguien alguna pregunta? Porque se nos acaba el tiempo. O termino la cita abajo. No sé. ¿O alguien tiene alguna pregunta que hacer? Porque ya no nos queda tiempo. Si alguien quiere preguntar algo. Y de paso, le vuelvo a pedir, por favor, hermano Dagoberto, que me mande ahí anotadita la pregunta para que no se me olvide después de poner la cita. Y la de restauración la voy a poner. Ya, muy bien, entonces termino la cita. Y ahora, el capitán de nuestra salvación intercede por nosotros no solo como un solicitante, sino como un vencedor que exhibe su victoria. ¿Ya? Es distinta. Antes Cristo intercedía de otra forma, a medida que sus hijos le pedían cosas, qué sé yo, cuando todavía él no había dado su vida, o cuando Dios, mientras que todavía no daba su vida. Pero ahora, cuando él triunfó en la cruz, ahora pide, no como alguien que pide un favor, sino como alguien que lo merece porque venció. Es digno de eso. Es como usted va a retirar dinero en el banco porque ya le depositaron el dinero en el banco. Usted no puede decir, es que no tengo todavía, pero quiero pedir un préstamo. No, ahora usted tiene el dinero en la cuenta, ahora usted no va a pedir un préstamo, va a sacar su dinero, así como lo del 10%, ¿ya? Entonces ahora Cristo está haciendo lo mismo, pero ahora no como un solicitante, sino como un vencedor, que exhibe su victoria. Si se lo permiten, los limpiará de toda contaminación, pero si se aferran a sus pecados, no hay posibilidad de que sean salvos. Esto clarísimo. Alguien preguntaba por ahí, bueno, pero ¿y si después se arrepiente Satanás, no será que Dios lo pueda perdonar? No, señores, menos que nadie Satanás, pero ninguno. El que es justo, justifíquese todavía, el que es santo, santifíquese todavía, el que es injusto, sea injusto todavía, y cuando Dios diga, hecho es, y se acabó. Si se aferran a sus pecados, no hay posibilidad de que sean salvos. No hay posibilidad. Pues la justicia de Cristo no cubre los pecados por los cuales no ha habido arrepentimiento. ¿Ya? Y Dios es el que da el arrepentimiento. Usted no se puede arrepentir cuando usted quiera, tiene que arrepentirse en tanto que se dice hoy. Cuando Dios te llama hoy a arrepentirte, hoy tienes que arrepentirte porque no sabes si mañana Dios te lo va a dar. Cristo está alerta, conoce todas nuestras aflicciones, nuestros peligros y nuestras dificultades y llena su boca con argumentos en nuestro favor. Me gustó mucho esta cita, la voy a repetir, lo dice 2 veces. Llena su boca con argumentos en nuestro favor, porque nos conoce. Adapta su intercesión a las necesidades de cada alma, como lo hizo en el caso de Pedro. Nuestro abogado llena su boca con argumentos para enseñar a los suyos, probados y tentados, a fin de que estén firmes contra las tentaciones de Satanás. Mire, dice primero que llena su boca con argumentos en nuestro favor para defendernos, para pedir favores para nosotros. Y en segundo lugar, que llena su boca con argumentos para enseñarnos, para redarguirnos, para decirnos a nosotros que somos probados y tentados, a fin de que estén firmes contra las tentaciones de Satanás. Mira, ten cuidado, por favor, porque mira, si no te va a pasar esto y esto y este otro. Esto es lo que Satanás quiere. Mira, ¿por qué quiere esto de tu vida? Mira toda esa debilidad que tienes. Él llena su boca con argumentos, interpreta cada movimiento del enemigo, ordena los sucesos. Y con eso vamos a quedar, ¿ya? Entonces, ahí tenemos lo que está haciendo en su trono de la gracia, que como digo, el hecho de que haya comenzado el juicio investigador no quita que todavía esté sentado en el trono de la gracia, intercediendo para hallar oportuno socorro. Y debemos ahora aprovechar que todavía no sale de allí, porque una vez que salga ya no hay posibilidad de salvación, ¿ya? Muy bien, o antes de que salgamos nosotros de allí, de los registros, porque resulta que cuando Cristo abandona el santuario es cuando ya terminó con el último caso, pero cuando empieza con el primero, y si yo fuera el primero, no sé, no puedo ser, porque va a empieza por el santuario y empieza por los ancianos de la casa, y va en orden así, esos son los primeros que son juzgados
cuando está siendo juzgado a lo mejor un sacerdote en términos modernos, del pueblo de Dios, todavía los otros tienen tiempo de gracia. Cuando se termina el caso de eso, todavía los otros tienen tiempo de gracia. Pasa a ancianos de iglesia, los diáconos, todavía los miembros de iglesia tienen tiempo. Después que termina con los diáconos y los pastores y todos los demás, sigue con los miembros de iglesia. Todavía los de las otras iglesias tienen tiempo. Cuando termina con los de la iglesia, los de la otra tienen tiempo, pero cuando termina con todos los creyentes, todavía los incrédulos tienen tiempo. ¿Ya? Por los otros siguen predicando, hasta que por fin termina con todos y entonces se acabó para todos. La puerta de la gracia se va cerrando así, poquito a poquito, y en ese orden. Ezequiel 9 describe ese orden. Entonces, eso no nos olvidemos. Muy bien. Si alguien no tiene ninguna pregunta, vamos a terminar aquí. Pero si alguien quiere consultar algo, sería la última ocasión. Habla ahora, acá hay ¿Sí? Hermana, buenas tardes. Hola, Nelia, ¿cómo estás? Bien. Quería hacer una pregunta. Mira, después que todos los hijos de Dios se han sellado, el Espíritu Santo, o sea, después que ya todo se acabó, o sea, ya están en plagas, qué sé yo. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo se retira de todo, de toda la tierra, por decir, y con los hijos de Dios. Hay una pregunta que me preguntaban la vez pasada, ¿qué pasa? ¿El Espíritu Santo también se retira de todos los que están sellados? ¿Se va de todo? No, mira, lo siguiente. Nosotros no tenemos por qué Dios tiene que retirarse de nosotros. ¿En qué sentido el Espíritu Santo? Cuando se cierra la puerta de la gracia, dice el que es santo, santifíquese todavía. Eso significa que Dios sigue trabajando para que seamos santificados. Lo que Dios no hace es perdonar pecados. Solamente eso. Dios ya no perdona pecados, pero eso no significa que nosotros no debamos ir corrigiendo conceptos equivocados que tenemos en nuestra cabeza. Que nosotros no debamos ser alertados por Dios para no caer, por ejemplo, ante el engaño del anticristo. Que el Espíritu Santo nos recuerde textos de la Biblia, nos recuerde, traiga a nuestra mente estas mismas cosas que hemos estado repasando, quizás, para que digamos, no, pues sí, no puede ser así, porque una vez nos leyó la hermana Jacqueline y decía ahí la cita, tal cosa. Entonces, el Espíritu Santo sigue trabajando en sus hijos, pero no para dar arrepentimiento, porque sería un despropósito, porque si ya no puede perdonar pecado, ¿para qué va a dar arrepentimiento? ¿Se fijan? Y eso para los de afuera. Y a sus hijos ya no les tiene ningún pecado que perdonar porque ya fueron todos perdonados, y si volviera alguno a pecar eventualmente, se muere eternamente, nada más, así de sencillo. Pero como ya están sellados, es porque fueron lo suficientemente probados para demostrar si están en condición de no volver a pecar o sí o no. ¿Se fijan? Entonces, el Espíritu Santo, ¿en qué sentido se retira? Se retira de los malos para no cumplir más en esto, convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? A nosotros, el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, pero ya no para redarguirnos de pecado, porque ya los pecados, dice que ni siquiera los vamos a poder recordar porque fueron borrados y ya no están en nuestra mente. Y vamos a tratar de recordarlo y no vamos a poder. Entonces, pero sí para enseñarnos todavía. El Espíritu Santo sigue trabajando con nosotros. Y después, ¿hasta cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos? Y yo no sé qué va a pasar después de eso. Cuando nos vayamos al cielo, la labor del Espíritu Santo no se nos ha descrito. Pero yo creo que igual va a tener que seguir trabajando en nosotros, porque eternamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran con nosotros y están con nosotros y trabajan en nosotros de distintas maneras. Tal vez a enseñarnos los misterios de Dios allá en el universo, no sé, hacernos asociar unas cosas con otras, no lo sé, pero el Espíritu Santo no se nos ha dicho lo que va a pasar después de esta tierra con Él. No se nos ha explicado ese misterio, pero sí que mientras Cristo no aparezca en las nubes de los cielos y cuando se haya cerrado la puerta de la gracia, en ese periodo, el Espíritu Santo tiene que seguir todavía trabajando en nosotros, porque nos tiene que proteger. Nos tiene que, por ejemplo, alertar de determinada manera, no vayas para allá, o sí, poner temor en nuestro corazón de no abras la puerta ahí, sale, arranca por acá, o acuérdate que ese no puede ser anticristo porque no se está viendo ahí nomás, no se ve en todas partes, no fue como un relámpago, no va a acordar los textos bíblicos, todo eso. ¿Se fijan? Entonces, ese es el tema. ¿Está claro eso?
No sé si hay alguna otra pregunta. Ya, si no hay más preguntas, porque ya nos pasamos del tiempo, vamos a hacer nuestra última oración para concluir la clase de hoy. ¿Ya? Quedamos atrasados con algo, una parte que ahí había prometido yo que iba a ver a alguien, le prometí, pero no alcanzamos a llegar ahí. Para la próxima. Oremos entonces. Nuestro amante Padre Celestial, te damos gracias por la clase de hoy, porque sabemos que tú nos diriges, porque tú trabajas en nuestras mentes, porque tú te gozas cuando nosotros nos gozamos contigo, en tus verdades, en lo que aprendemos, Señor, de ti, cuando tu carácter es magnificado delante de nosotros, tu justicia, Señor, tu gran amor, tu sabiduría. Te rogamos que tú nos puedas recordar estas cosas para que sean un ancla en nuestra vida, manteniéndonos firmes y libres de errores, y para que podamos avanzar con seguridad en el camino que tú propones delante de cada uno de nosotros. Rogamos que tu plan pueda ejecutarse en nuestras vidas por tu misericordia. Rogamos tu bendición para la semana que ya está a punto de comenzar, que podamos, Señor, glorificarte también esta semana, que nos ayudes a cumplir la misión, nos des sabiduría, nos des expertise para poder conquistar almas para ti, que tu Santo Espíritu nos sea dado para poder cumplir la misión. Gracias por todas las cosas, nos consagramos nuevamente a ti, agradecidos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. A ver si alcanza a ver una carita siquiera, porque no lo veo nunca. Ahí está. Lleno de fotos y de iniciales. Yo no sé qué pasa que son tan tímidos. Bueno, muy bien. Nos veremos entonces la próxima semana. No sé acá cómo se hace para... A ver. No veo todos los rostros. Bendiciones, hermana Jacqueline, que